Mi esposo se fue de luna de miel con su amante, pero no imaginaba que yo lo estaba esperando en la suite de la habitación. De verdad creía que mi vida había entrado en su fase más serena. Ese tipo de tranquilidad que uno piensa que solo existe en películas antiguas o en novelas demasiado buenas para ser reales. Era el comienzo de mi matrimonio con Esteban, y San Miguel de Allende parecía haber sido diseñada solo para nosotros dos. Sus calles empedradas, sus balcones floridos, sus iglesias coloniales, todo me decía, lo lograste, Aitana. Por fin. Esteban y yo nos habíamos mudado a una casita de fachada color terracota y ventanas grandes, en lo alto de una colina donde el viento de la tarde siempre traía olor a flores y calorías. Él decía que me veía hermosa a la luz del atardecer, y yo le creía. No porque me sintiera hermosa, sino porque él lo decía con los ojos llenos de ternura, y porque en ese momento, yo aún no dudaba de nada. Los primeros meses estuvieron llenos de promesas, planes y mucho contacto físico. Esteban era amable. Atento. Me abrazaba por la espalda mientras lavaba los platos, me hacía reír con tonterías y, de vez en cuando, me sorprendía con algún dulce típico comprado en el mercado los domingos. No era un príncipe, pero tampoco necesitaba serlo. Yo no quería perfección, solo quería estabilidad. Y él, hasta entonces, parecía ofrecérmela. Pero detrás de mi reciente alegría, había una presencia constante que, incluso a la distancia, sostenía mis emociones como raíces bien afianzadas en la tierra, Javier. Mi padre adoptivo. Un hombre que, aunque nunca fue muy expresivo, jamás me dejó sentir sola. Vivía en Querétaro, a unas 2 horas de donde yo estaba, y era dueño de un hotel elegante en el centro de la ciudad, un edificio antiguo, de fachada imponente y ventanas de vidrio esmerilado, que destacaba entre los edificios modernos a su alrededor. Javier no era del tipo que llamaba todos los días. En realidad, hablaba poco. Pero cada palabra suya tenía peso. Y, sobre todo, siempre estaba ahí. Respondía mis mensajes con puntualidad, hacía preguntas precisas, y le importaba cada detalle de mi vida matrimonial. A veces pensaba que él estaba más feliz con mi matrimonio que yo misma. Cuando le enviaba fotos mías con Esteban, y yo le mandaba muchas, él respondía con mensajes como, mi niña, estás radiante. Oh, se te ve feliz, eso me basta. Era como un faro silencioso. Un tipo de amor que no necesita estar cerca para ser fuerte. Me sentía respaldada por él. Nunca dudé de que, si un día yo caía, Javier me tendería la mano. Y tal vez fue eso lo que me hizo bajar la guardia. Con Javier apoyándome a la distancia y Esteban presente a mi lado, me convencí de que estaba segura. Blindada. Que nada malo podría alcanzarme. Mi rutina con Esteban era tranquila. Él trabajaba como gerente de proyectos en una empresa de tecnología y pasaba gran parte del día fuera. Yo me ocupaba organizando la casa, leyendo libros, haciendo cursos en línea, soñaba con abrir una tienda de cerámica artesanal. Siempre hablábamos del futuro, hijos, viajes, tal vez comprar una casa más grande en un barrio más céntrico. Él hablaba de eso con entusiasmo. Y yo, otra vez, le creía. Recuerdo una noche en particular, cuando nos acostamos juntos en la hamaca del balcón. El cielo estaba despejado, y él señaló una estrella fugaz. Pide un deseo, susurró. Yo pedí exactamente lo que estaba viviendo, que esa paz durara para siempre. Pero, ¿cómo se puede saber, en medio de la calma, que la tormenta ya se está formando en el horizonte? Si alguien, en esa época, me hubiera dicho que algo andaba mal, yo lo habría negado. Habría dicho que todo estaba bien, que Esteban me amaba, que mi padre estaba feliz por mí. Habría defendido mi vida como quien protege un castillo de naipes, frágil, pero hermoso de ver. Porque cuando uno cree que ha encontrado algo raro, lo último que quiere es cuestionarlo. Y yo no cuestionaba. A veces, cuando le mandaba una foto de Esteban a Javier, él respondía, tiene buenos ojos. Me gusta su mirada. Yo sonreía, feliz con esa especie de aprobación silenciosa. Para mí, Javier era una brújula moral. Si él veía algo bueno en Esteban, entonces yo podía estar tranquila. Fue un martes por la tarde. De eso sin color, sin prisa, sin nada. Yo estaba doblando sábanas en la habitación, escuchando una playlist cualquiera en el celular, cuando sonó. La pantalla mostraba el nombre de Javier. Papá. Contesté sonriendo.
Su voz, del otro lado de la línea, siempre me traía calma. Esa forma pausada de hablar, con el acento fuerte de quien ha vivido años en Querétaro, era como una manta caliente en un día ventoso. «Hola, mi niña», dijo él, animado. «Estoy tan feliz de que vengas a visitarme con tu esposo». En ese momento, me detuve. Literalmente me congelé. La sábana cayó al suelo, el sonido de Spotify se desvaneció detrás del zumbido que invadió mis oídos. «¿Cómo?». Mi voz salió baja, casi sin sonido. «La suite de la pareja ya está reservada. Elegí la más bonita del hotel. Quiero que se sientan especiales. Esteban hizo la reserva hoy por la mañana. Llegan el sábado por la noche». La frase entera me golpeó como un puñetazo. No sabía nada de ese viaje. Nada. Ni una palabra, ni un comentario, ni una pista. Nada. Y Esteban era del tipo de hombre que me contaba todo. O, por lo menos, fingía muy bien. Empecé a temblar. Dejé el celular sobre la cama por un segundo, como si estuviera demasiado caliente. Respiré hondo. Lo tomé de nuevo. «Papá, él no va conmigo». Silencio. «Él va, con otra mujer». No tenía pruebas. Ninguna foto, ninguna nota olvidada, ningún perfume extraño. Pero en ese instante, algo en mí lo supo. Con certeza. Las piezas comenzaron a encajar solas. Y no era una sensación ligera, era una colisión. El recuerdo de Esteban ausente en las últimas noches, de una sonrisa extraña el domingo, de conversaciones que terminaban demasiado pronto. Y ahora, un viaje planeado sin decirme nada. Del otro lado de la línea, Javier no dijo nada. Su silencio era denso, cortante. Un silencio que lo decía todo. «¿Quieres mi ayuda?», preguntó, al fin. No dijo «cuéntame más», ni «estás segura», ni «no seas precipitada». Solo ofreció ayuda. Como quien ya sabía. Como quien ya estaba listo. Tragué en seco. El nudo en la garganta casi me ahogaba, pero no lloré. No podía. No quería. Quiero. No fue un grito. Fue una decisión. Corta, dura, limpia. Fue ahí, exactamente en ese instante, que murió la mujer soñadora, enamorada, con fe en el matrimonio. Y nació otra. Alguien que no iba a permitir que la hicieran de tonta. Que no se iba a hundir entre pañuelos ni arrastrarse en busca de explicaciones. Si él iba a Querétaro con otra mujer, perfecto. Yo lo estaría esperando. En la suite que él mismo eligió. Solo que con otro plan. Colgué el teléfono y me senté al borde de la cama, mirando al suelo. No sentía tristeza. No todavía. Sentía rabia. No esa rabia ruidosa e impulsiva, sino una rabia fría. Enfocada. Necesitaba actuar con precisión. Si iba a caer, no sería llorando. Sería de pie. Pasé el resto de la tarde en silencio. Observé a Esteban llegar, fingir lo de siempre. Me besó la frente, preguntó si quería salir a cenar. Le dije que prefería algo en casa. Él aceptó, sin insistir. Cocinó pasta, me sirvió una copa de vino y puso música en el equipo del salón. Observaba cada gesto, cada sonrisa. Y ahora todo me parecía ensayado, mecánico, falso. Es bueno en esto, pensé. Entrenado. Su rostro, antes tan familiar, ahora me parecía una máscara. ¿Y yo? Yo también actué. Reí de sus chistes. Comí la cena. Le di las buenas noches con un beso en la mejilla. Él no notó nada. Esa noche, le escribí un único mensaje a Javier: «Estaré ahí el sábado por la mañana». La respuesta llegó en segundos: «Te espero, mi niña». Me acosté en la cama al lado de Esteban y fingí dormir antes que él. Y cuando el silencio invadió la habitación, me prometí a mí misma que, por más que doliera, no permitiría que esa mentira continuara sin respuesta. No se trataba solo de una traición. Se trataba del tamaño de la audacia. ¿Engañar? Muchos engañan. Pero planear un viaje romántico con la amante en el hotel del padre de su esposa. Eso era crueldad calculada. Salí de San Miguel temprano el sábado, sin decirle una palabra a Esteban. Él aún dormía cuando dejé la cama. Pasé junto a él como quien pasa junto a un extraño,
con la maleta pequeña en la mano, el corazón apretado y los ojos secos. La rabia no me dejaba llorar. Yo sabía exactamente lo que tenía que hacer. El camino hasta Querétaro me pareció más largo de lo que recordaba. No por el tiempo, sino por la expectativa. Cada kilómetro era un ensayo mental de lo que estaba por venir. La imagen de la rubia joven que ni siquiera conocía, la voz de Javier por teléfono, la frase que me cortó como una navaja, la suite más bonita del hotel. Todo se repetía como un eco incesante. Javier me esperaba en el vestíbulo. Alto, sobrio, con los brazos cruzados sobre su saco gris. No me abrazó. No hacía falta. Su mirada lo decía todo. Llegaste temprano, dijo él. No podía quedarme allá. Hiciste bien. Sube conmigo. Quiero mostrarte la habitación. Caminamos por los pasillos silenciosos del hotel. Yo ya lo conocía de otras visitas, pero nunca había estado allí con el estómago tan encogido. El ascensor subió despacio, como si también intentara darme tiempo para respirar. No funcionó. Esteban hizo la reserva ayer por la mañana, explicó Javier mientras caminábamos. La suite 304. Ya pedí en recepción que no comenten tu llegada. Todos están informados de que esta situación debe manejarse con total discreción. Y gracias. Mi voz salió firme, pero mi mano temblaba. La suite tiene una cortina gruesa, cerca del armario. Puedes esconderte detrás de ella. No se ve nada desde allí, y la tela amortigua el sonido. Escucharás todo sin ser notada. Me entregó la llave magnética y se detuvo frente a la puerta. Todavía puedes arrepentirte, Aitana. No vine hasta aquí para echarme atrás. Asintió con el mentón y me dejó sola. Entré. La suite era amplia, decorada con buen gusto. Sábanas blancas perfectamente extendidas, pétalos rojos falsos sobre la cama. Una botella de espumante en la cubeta de hielo, 2 copas al lado. Una tarjeta sobre la bandeja, para una noche inolvidable. Era la puesta en escena perfecta de un romance barato. Pero para mí, ya era escenario de guerra. Caminé hasta el rincón de la suite que Javier me había indicado. La cortina era realmente gruesa. Detrás de ella cabía una persona de pie, con espacio justo. Me acurruqué allí, respiré hondo y traté de calmarme. No funcionó. El tiempo pasaba lento. Mi celular vibraba en el bolsillo, pero no me atrevía a mirar. Tal vez era Javier, tal vez mi mente jugándome una mala pasada. Allí, en la oscuridad, el sonido de mi propio corazón era más fuerte que todo. Latía como si intentara sacarme de allí a la fuerza. Intenté concentrarme. Pensé en el rostro de Esteban, en los mensajes falsos, en las sonrisas que me daba cada mañana, en las promesas que salían de su boca como si fueran verdad. Recordé las fotos que envié a Javier, con Esteban a mi lado. La confianza. El orgullo. La mentira. Y entonces, poco antes de las 8 de la noche, escuché pasos en el pasillo. 2 pares. Llave en la cerradura. Risa apagada. La puerta se abrió con un clic suave, casi amable. El sonido de sus tacones. Su voz. Bienvenida, amor. La suite de los sueños. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esa frase, dicha con tanto cariño, me dio náuseas. Reconocí el tono, la suavidad que usaba conmigo. Ahora reciclada. Ahora podrida. «Guau», respondió ella. La voz era fina, entusiasta. Joven. Esto es hermoso. Solo lo mejor para nosotros. Aquí nadie molesta. Es el hotel perfecto, con todo lo que necesitamos. Entraron riendo, de la mano. El sonido de las maletas sobre el piso encerado. El tintineo de la copa que él tomó del aparador. Yo no veía nada desde allí. Solo escuchaba. Solo imaginaba. El perfume de ella invadió el espacio. Demasiado dulce, casi infantil. Como un maquillaje mal escogido. Siéntate, amor, voy a quitarme la chaqueta. Relájate, dijo él. Esteban estaba completamente cómodo. Salí de detrás de la cortina. La luz de la suite ya estaba encendida. El tiempo se detuvo por un segundo. Esteban se giró, la copa en la mano. La risa murió en sus labios. La amante se congeló,
aún con el bolso colgado al hombro, parada a medio camino hacia la cama. Él palideció al instante. Los ojos abiertos de par en par. No había explicación posible para eso. Solo la verdad, desnuda, cruda y frente a él. Miré a los ojos a los dos. Ya no me temblaban las manos. Y entonces, con la calma de quien esperó lo suficiente, dije: ¿de los sueños o de las pesadillas? Tardó 3 segundos en entender lo que veía. 3 segundos largos, suficientes para congelar cualquier reacción. Esteban, aún con la mano en la cintura de la rubia, se giró hacia mí. Abrió la boca despacio, como si las palabras pudieran borrar lo que los ojos ya sabían. Esto acaba de volverse una pesadilla para ti, dije, sin apuro, mirándolo directamente. Pero para mí, esto es liberación. La rubia aún tenía una sonrisa tonta en los labios, un paso detrás de él. Esa pose de soy el premio de la noche, el pelo recién peinado, el vestido demasiado corto para el frío que hacía. Quedó plantada allí, en medio de la suite, sin disimular su expresión de susto. Pero el susto no es arrepentimiento. Esteban se pasó la mano por la cara, como si intentara quitarse un sueño de los ojos. Aitana, escúchame. No. Hoy tú vas a escuchar. Y por primera vez, sin música de fondo ni cena romántica pagada con la tarjeta de tu esposa. Cruzó los brazos, tratando de recuperar la compostura. Siempre fue bueno en eso, hacer el papel de hombre calmado, racional, equilibrado. El tipo que lo resuelve todo con palabras. Lástima que ahora no había nada que resolver. ¿No entiendes?, empezó, con la arrogancia intacta. Las cosas entre nosotros cambiaron. Necesitaba respirar. ¿Y respiraste en el hotel de mi padre? Le solté. Original. Podías haber ido a cualquier motel, o a la casa de ella, pero no. Decidiste innovar. Usar la suite que mi padre preparó creyendo que era para mí. ¡Qué ironía! Mentiste también, Esteban, que lograste engañar incluso a quien nunca te vio de cerca. Él me miró como si eso lo hiriera. Como si aún esperara compasión. No quería hacerte daño. Claro que no. Los cobardes nunca quieren. Solo hacen daño porque es más fácil. Porque saben que la otra parte va a intentar entender. Y yo lo intenté, ¿no es cierto? Hice de todo para creer que nuestro matrimonio era real. Él intentó acercarse. Aitana. No. Quédate ahí. Exactamente donde estás. Entre la cama que no es tuya y la mujer que nunca seré yo. Ese es tu lugar en la historia. El silencio fue roto por la puerta. Javier entró. Con la tranquilidad de quien ya sabía lo que iba a encontrar. Ninguna sorpresa en su mirada. Ninguna demanda de explicaciones. Solo me miró, como quien pregunta, ¿me necesitas ahora? No respondí. Solo caminé hasta el centro de la suite y me volví hacia los dos. Esteban, lograste algo admirable. Desprecio. No rabia, no celos. Desprecio. Y es mucho más difícil lograr eso de alguien que te amaba. Esteban sostenía la copa en la mano, sin saber dónde dejarla. La amante cruzó los brazos, comenzando finalmente a darse cuenta de que estaba en medio de algo que no podía ganar. Ni siquiera abrió la boca. Me engañaste en el lugar más simbólico de mi vida. El hotel donde pasé parte de mi infancia, donde mi padre trabajó toda su vida, donde mi madre bailó conmigo en el salón en la primera fiesta que hicieron en mi honor. ¿Y elegiste esto, esta habitación, para tu aventura? Él se pasó la mano por el cabello, impaciente. Pero yo seguí. No solo eres un canalla. Eres estúpido. Pensaste que podías hacerlo todo a escondidas y que nunca nos enteraríamos. Reservaste a tu nombre, justo el fin de semana en que mi padre me esperaba. Tienes el ego más grande que el sentido común. Él intentó hablar. No lo dejé. No vine aquí por celos. Vine por justicia. Y vas a salir de aquí con lo único que mereces, la etiqueta de hombre pequeño. Javier, por fin, rompió el silencio. Ya pedí que cancelaran el resto de la reserva. Puede buscar otro lugar. Esteban lo miró, luego a mí. Buscaba una salida, alguna frase de impacto que pudiera revertir la escena. No la había. El divorcio empieza el lunes. Me encargaré personalmente.
Respiré hondo. Y ni te preocupes por lo que vas a decir a los demás. Puedes contar cualquier historia. La mía ya está escrita. Con fecha, hora, lugar y pruebas vivas. Me detuve frente a él. Y que sepas que, en el futuro, cuando recuerdes este momento, te va a doler. Porque vas a darte cuenta de que no perdiste solo a una mujer. Perdiste un hogar. Una oportunidad de ser algo mejor. Y todo eso, por una aventura con fecha de caducidad de fin de semana. A la mañana siguiente, aún estaba en el hotel. En realidad, seguía en la misma suite, pero ahora con las ventanas abiertas, la habitación ventilada y el olor de la traición totalmente barrido. Esteban se había ido la noche anterior, y la amante con él. Nadie los vio bajar, y nadie preguntó. La discreción siempre fue política de la casa, pero ese día, el silencio también era respeto. Desperté con el sonido de las golondrinas. Por alguna razón, ese ruido me hizo sentir viva. No completa, aún no, pero viva. Me estiré como quien se pone un nuevo cuerpo. El pecho todavía dolía, sí, pero ya no con esa sensación de urgencia. Era como si la herida ya empezara a secarse por dentro. Desayuné en la terraza. Vi gente entrando y saliendo del vestíbulo, parejas tomadas de la mano, familias sonriendo. Eso no me molestaba. Era como observar otro mundo. Un mundo que no era el mío, al menos, no en ese momento. Y estaba bien. Javier apareció poco antes de las 11. ¿Dormiste bien? Asentí. Mejor de lo que imaginaba. Se sentó frente a mí, con una taza de café negro. Llevaba una camisa azul clara, sin el blazer de siempre. Estaba más relajado. El cabello recogido atrás, como siempre. Y el rostro, el rostro tenía esa misma expresión de siempre, firmeza disfrazada de serenidad. El tipo de hombre que habla poco, pero dice mucho simplemente estando presente. Puedes quedarte el tiempo que quieras, dijo. Lo sé. No hay prisa. También lo sé. No hacía falta decir más. La comodidad entre nosotros estaba ahí. Como si finalmente hubiéramos dejado de vernos como padre e hija por obligación y comenzado a reconocernos como dos sobrevivientes que se entendieron en medio de la tormenta. Pasamos los días así. Simples. Me invitaba a almorzar en el restaurante del hotel. A veces comíamos en silencio. Otras, hablábamos de cosas que nunca habíamos hablado antes, mi infancia, cómo eligió adoptarme, los años que pasó solo tras la muerte de mi madre. Nunca supe cómo entrar de verdad en tu vida, confesó en uno de esos almuerzos. Pensé que estar cerca sin invadir sería suficiente. Y lo fue. Hasta ahora. Lo miré a los ojos. Ahora necesito que estés dentro. No afuera. No respondió con palabras. Solo extendió la mano por encima de la mesa y sostuvo la mía. Fue la primera vez, en mucho tiempo, que sentí mi mano firme en la de alguien que no iba a soltarla por conveniencia. Los días siguientes pasaron con una paz inesperada. Aún había dolor, claro. Algunas noches me despertaba con la mente en espiral, recordando la habitación, a la rubia, su risa, la frase que dijo al entrar en la suite. A veces dolía pensar que todo eso había sido real. Pero no volvía a esos recuerdos por nostalgia. Solo para asegurarme de no olvidar. La herida me recordaba quién era ahora. Y me gustaba esta nueva versión de mí. Más limpia. Más lúcida. Empecé a caminar más por la ciudad. La librería de la esquina del hotel, la cafetería frente a la plaza, las tienditas de artesanía. Javier a veces venía conmigo. Otras veces, me dejaba ir sola. Pero siempre sabía dónde estaba. No me controlaba. Solo me acompañaba con su presencia. Y eso, en ese momento, era todo. Una tarde, subimos juntos hasta la terraza del hotel. El sol se estaba poniendo, y el cielo teñido de naranja y púrpura. Nos sentamos en silencio, bebiendo agua con limón. Ninguno de los dos parecía querer irse. ¿Cuándo vas a volver a San Miguel? Preguntó, sin peso en la voz. Aún no lo sé. Suspiré. La casa se hizo pequeña. La ciudad, muy llena. Tal vez me quede por aquí. Para mí, siempre tuviste una habitación. Lo sé. Solo que nunca pensé que la usaría como refugio.
Me miró durante unos segundos. Luego dijo: Ahora estás en casa, mi niña. Esteban salió de mi vida, pero no salió de mi historia. Fue el punto de quiebre. El detonante de una transformación que, sin darme cuenta, ya necesitaba. Me engañó, me traicionó, me desarmó. Pero fue exactamente eso lo que me obligó a reconstruirme. Y esta vez, con base sólida. El proceso de divorcio fue rápido. Javier me recomendó un abogado experimentado, discreto, eficaz. No tuve que ver a Esteban nunca más. No quise saber qué dijo, qué alegó, si intentó darle la vuelta a la situación o culpar al destino. No me interesaba. Había dejado de tener importancia. El silencio entre nosotros era el verdadero final. Mucho más definitivo que cualquier firma en papel. Durante las semanas que siguieron, seguí en el hotel. Los pasillos ya no me recordaban la traición. Ahora eran los espacios de mi nuevo comienzo. El restaurante se había convertido en el lugar de mis cafés con Javier. El jardín trasero, donde los niños jugaban y los huéspedes leían, era ahora mi lugar favorito para reflexionar. Incluso la habitación 304, que antes cargaba con el peso del impacto, ahora estaba cerrada, no por trauma, sino por limpieza. Como si el pasado hubiera sido barrido de allí. Lo más curioso es que nunca necesité discursos para entender lo que estaba viviendo. Javier tampoco los hacía. No me llenaba de consejos ni me ahogaba con verdades preestablecidas. Simplemente estaba. Y eso bastaba. Una noche, después de la cena, estábamos en la biblioteca del hotel, un espacio pequeño, con sillones de cuero y libros antiguos que él se empeñaba en conservar. Me senté con un ejemplar de Neruda en el regazo, pero no leía. Solo observaba el movimiento de la llama en la chimenea. Él se sentó al otro lado, cruzando las piernas con la misma calma de siempre. ¿Tú crees que algún día todo esto dejará de importar? Pregunté. Tardó en responder. Va a dejar de doler de la misma manera. ¿Pero importar? No. Porque te cambió. Y lo que nos cambia, nunca se va del todo. ¿Entonces nunca voy a volver a ser quien era? Gracias a Dios, no. Sonreí. Por primera vez, sin peso sobre los hombros. Me había acostumbrado a ser la mujer que intentaba funcionar con alguien. Ahora estaba aprendiendo a ser la mujer que funciona consigo misma. Aprendí a estar sola sin estar perdida. A confiar sin depender. A escuchar mi propio silencio y entender lo que quería decir. Cada día que pasaba, la presencia de Javier iba ocupando un nuevo lugar. No como héroe, ni como salvador, sino como padre. De verdad. Sin ataduras, sin formalidades. Nos mirábamos con la claridad de quienes se reconocen. Era como si los años en los que habíamos estado en puentes distantes finalmente se hubieran unido en un mismo suelo. Y había una belleza discreta en todo eso. Yo, que pasé tanto tiempo intentando construir una historia con un hombre que me traicionó, ahora estaba viviendo un reencuentro profundo con el hombre que siempre me protegió en silencio. El hotel ya no era solo su lugar. Era nuestro. Cada detalle del edificio, antes parte del paisaje, ahora tenía significado: el mostrador donde él cerraba reservas, el jardín donde almorzábamos los domingos, los cuadros que eligió colgar a lo largo de los años. Todo me contaba historias que antes no veía. Y tal vez lo más importante, dejé de querer borrar lo que pasó. No necesité superarlo en el sentido romántico de la palabra. Solo necesité aceptarlo. Y eso fue más liberador que cualquier venganza o desahogo. El final de mi matrimonio no fue el final de mi historia. Fue el inicio de otra. Mucho más honesta. Más consciente. Y profundamente mía. Aitana ya no era la mujer que creía que tenía que demostrar su valor siendo amada. Ahora sabía que ser amada empieza por dentro. Y el primer hombre en amarme de verdad, aunque de la forma más silenciosa, estaba justo allí. Javier. Mi padre. Nuestro vínculo, reconstruido entre los escombros, era ahora mi hogar. Y por primera vez, en mucho tiempo, me sentí segura. No por estar con alguien, sino por, finalmente, estar conmigo misma.